ni nos escucharán. Pero sí, guardamos un amor por esa persona que aunque no está, que aunque no nos escuche, ni oímos de ella ya nunca más nada, como quiera hay ahí ese amor por esa persona. Sentimientos encontrados, a veces cuando recordamos, esbozamos una sonrisa, o a veces derramamos una lágrima, pero siempre por ese amor a esa persona que amamos y que nos amó. Las mujeres del pasaje y así como recordamos al ser amado, ¿cómo no recordar a ese ser que está entre nosotros, dejó su espíritu? ¿Cómo no recordar a estas mujeres, a este hombre llamado Jesús con el que convivieron? Habían recibido bendiciones especiales, muy especiales. La bendición de escuchar el poder de su palabra, que lo que hablaba era sabiduría, que lo que hablaba era bendición, que lo que decía era verdad, que su expresar el amor era real, era constante, era continuo y creciente. Ellas podían haber visto y oído al Señor de su poder. ¿Cómo no iban a recordar al Señor Jesús en ese momento? ¿Cómo podían olvidar? ¿Cómo podían olvidar al Señor Jesús? Permítanme compartir con ustedes un canto que vamos a escuchar, que yo me gozo mucho. No es todo lo que el Señor Jesús ha hecho, no es todo lo que hará, pero nos ayuda a recordar, como estas mujeres en ese momento de dolor, de tristeza, pero a diferencia de nosotros hoy, de alegría, de felicidad, de gozo, cuando escuchamos quién era Jesús. ¿Cómo olvidar a Jesús? Vamos a escuchar este canto. El mundo pudo hablar el corazón. La mujer salva consiguió cuando el poder del maestro Santo, 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 sí, amén. Pero soy el mar, mi marido, el ciego, la vista, el restauro. Porque las cadenas ya que mantenían al hombre en juicio y a la humanidad. Que Dios salva a los nuestros y mañana siempre está. La luz es hambre, cada día comienza a llorar. Tu presencia Santo, 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 sí. A tu presencia, tu vida
¿Cómo podían estas mujeres olvidar a su Señor, al Señor Jesús? Un corto pasaje, unos cuantos versículos, pero veamos qué nos pueden enseñar estas mujeres a la iglesia, a cada uno de nosotros. En primer lugar, podemos ver en estas mujeres lealtad, fidelidad al Señor Jesús. Ellas lo habían seguido, ellas lo siguieron hasta el último momento en que lo vieron puesto en la tumba. Hasta ahí estuvieron ellas. Fidelidad a su Señor. No podían soltarlo después de ver quién era Jesús, su Señor. A veces nosotros utilizamos las circunstancias, utilizamos a las personas, las situaciones, nuestros compromisos para condicionar al Señor Jesús. Tenemos una rara habilidad para que no hagamos lo que se necesita hacer para que se nos llame hombres y mujeres cristianos con lealtad. Que pase lo que pase, estamos ahí con el Señor Jesús. Qué testimonio tan hermoso es cuando vemos a alguien que, como estas mujeres, siempre con Jesús, y lo sabe, porque al conocer al Señor Jesús, nosotros le debemos lealtad y fidelidad hasta el último momento. ¿Qué más nos enseñan estas mujeres? Esas mujeres no tuvieron miedo, no usaron el miedo como pretexto. Ellas sabían que como mujeres eran de un lugar menor, que tenían ese nivel de hacerlas menos, de que estar ahí podría suceder, tomaron, las apedrearon, las dañaron, pusieron el ejemplo. Ellas no negaron al Señor Jesús. Ellas ahí estaban, con ese valor que les daba el querer estar con su Señor. Nosotros a veces como iglesia, ¿qué nos da miedo o nos asusta? ¿Una lluvia? ¿El frío? ¿Los compromisos? ¿Un 15 años? ¿Una boda? A la casa del Señor a veces no venimos por este miedo a algo, por circunstancias. Quienes no pueden por enfermedad, por su edad, se entiende. Pero cuando nosotros demostramos que vamos a otros lugares a pesar de lo que esté pasando, pero no venimos a la casa de Dios porque hay esto y lo otro, y se lo ponemos como pretexto miedo. ¿Qué más podemos ver de estas mujeres? En estas mujeres, el amor por Jesús.
El amor que había en ellas les hizo usar su amor para usar su dinero. Se habían entregado aproximadamente 34 kilos de mirra y aloe por Nicodemo, y ellas ahora se presentaban a entregar especies aromáticas y ungüentos de alto precio, pero ellas se desprendieron para darle a su Señor por ese amor. ¿Cuántos de nosotros no nos damos el privilegio de ofrendar, de diezmar, de darle al que necesita, cuando sabemos que si lo hacemos, estamos mostrando ese amor que le tenemos al Señor Jesús? Ellas se desprendieron porque tenían amor. Hasta aquí son ejemplos, son formas de ser, de pensar, de sentir de estas mujeres que debemos de imitar. Pero sí hubo un pero en estas mujeres. Estas mujeres no habían entendido la resurrección del Señor Jesús. La pregunta fácil, ¿tú lo entiendes? ¿Entiendes la resurrección del Señor Jesucristo? Posiblemente podamos decir que sí, fácilmente, porque lo hemos leído, nos lo han dicho, lo hemos estudiado, pero la pregunta de otro nivel es, ¿pero crees en la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Crees en tu resurrección? ¿Crees que el Señor Jesús te va a levantar? Esa es la pregunta que debemos de contestar. Dice la palabra de Dios en Job 19, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre la muerte, y después de deshecha esta mi piel, con mis ojos he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, yo le veré y no otro. Aunque mi corazón desfallece, dentro de mí está el anhelo de que así será. Qué hermoso de Job. Hay tres verdades. El Redentor vive, y podemos decir amén. Que el Señor venció la muerte, que el Señor venció la tumba, es una verdad. También hay otra verdad que dice Job, cuando dice que su piel se ve que está enferma y que se está enfermando cada vez más, siente que va a morir, pero sabe que va a resucitar y que un día, verdad, nosotros saber si también como él lo sentimos es que él tenía un anhelo, que él ya tenía ese deseo de estar con su Señor, antes de que pensara en su cuerpo, en su sanidad, en estar en las cosas del mundo, en seguir vivo, su anhelo estaba presente. Quiero estar con mi Jesús. Estas mujeres vieron el sepulcro y que ahí fue puesto el cuerpo del Señor. La pregunta es, ¿por qué llevaron especies aromáticas? ¿Por qué llevaron ungüentos? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, ahí estaba la muerte. Y ellas sabían que los gusanos que destruyen la piel, los músculos, las facciones, el cuerpo se va hundiendo, se desploma, se descompone. Y que ahí iba a haber ese hedor, y por eso ellos pensando, y al no entender la resurrección, nada más tenían en su mente, Jesús terminó. Jesús acabó. Parecía que eso era todo. El Señor Jesucristo presenta dos estados. Uno de ellos es el estado de humillación. ¿Cuál es el estado de humillación? Primero te digo por qué lo hizo. Lo hizo por ti. Él estaba en la última etapa de humillación, cuando estas mujeres estaban ahí presentes en la sepultura. El Supremo Señor se hizo hombre por ti y por mí. El Supremo Señor se colocó bajo la ley que Él mismo había hecho y que podía romper, pero se sujetó por ti y por mí. El Supremo Señor sufrió por ti y por mí. El Señor dio las acciones de Satanás
por ti y por mí. Él aceptó el castigo de la muerte por ti y por mí. Él aceptó ser enterrado en un descenso, a ser colocado ahí, y lo hizo. Y todo esto, aceptó humillarse, aceptó someterse, se degradó ante los hombres, pero recuerda que lo hizo pensando en ti, pensando en mí. Pero hermanos, despejemos lo que estas mujeres todavía no habían entendido. Su otro estado del Señor Jesús. ¿Cuál es ese otro estado del Señor Jesús? Es la exaltación y la gloria que Él ha tenido desde la eternidad hasta la eternidad. Si alguien me ayuda con Juan 1:1. Alguien que lo lea fuerte o lo diga de memoria, no lo sabemos. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿De quién está hablando? De Jesús. En el principio ya existía. Jesús estaba con Dios. Jesús era Dios. Uno de los pasajes más excelsos de la Escritura, porque entendemos y sabemos que Jesús, que vino aquí como hombre, es Dios. Cristo estaba antes de la creación y no fue creado. Cristo era coexistente. Él estaba cara a cara con Dios, actuando, viviendo, moviéndose en una estrecha, sublime relación. Cristo es Dios. En carácter, en naturaleza, en esencia, en perfección. Cristo, el Creador. Todo por Él fue hecho y nada existe si no fuera hecho por Él. Cristo es la luz. Cristo es la vida. Cristo es el camino, la fuente de la vida. Entonces, ¿cómo podía contenerlo una tumba? ¿Cómo podía vencerlo la muerte? ¿Cómo no podía ordenar los pensamientos de estas mujeres unos días después, cuando ya entendieron de la resurrección del Señor Jesucristo? ¿Cómo no va a convencer al llamado? ¿Cómo no nos va a convencer a ti y a mí? ¿Cómo Él no va a hacernos creer que resucitó y que un día nos va a resucitar? Él vendrá por ti y por mí. Pero hay que creer. Y Él es el que da el creer. La tumba quedó abierta. Los creyentes demos gloria a Dios. Alabemos y cantemos. Demos honra al Señor Jesús. El testimonio de estas mujeres y la tumba abierta debería mover el corazón, la actitud de cada uno de nosotros. ¿Qué debe hacer? Es la iglesia de Villavista, el Divino Redentor. ¿Qué nos enseñaron estas mujeres? Lealtad. Lealtad a Cristo sin importar lo que venga. Amar a Cristo entregando lo que somos y de lo que tenemos. Entender y captar la dimensión de la resurrección del Señor Jesucristo en toda su plenitud y caer en adoración y alabar su nombre día a día. La pregunta es, ¿dónde tienes tú a Cristo? ¿Está en una tumba? ¿Lo tienes escondido? ¿Tu corazón está en silencio? ¿Tu actitud está en silencio? ¿O realmente crees que el Señor Jesucristo vive? Celebremos, hermanos. Celebremos cada día que el Señor Jesús vive. Démosle valor a lo que Él hizo, que se humilló y que Él resucitó y que está ahí intercediendo por ti, que está ahí preparando un lugar, que está ahí demostrando hasta el día de hoy su amor, como lo mostró desde la eternidad y por la eternidad. No dejemos que nuestro amor vaya menguando. No dejemos que se vaya haciendo un vacío en nuestro corazón.
recordemos que el poder de su palabra nunca volverá vacío. El Señor Jesús sea alabado y glorificado por siempre. Amén. Oramos. Bendito Padre, Señor, queremos rogarte y suplicarte, Señor, que tu Espíritu Santo, que mora en los creyentes, que mora en nosotros, nos dé el entendimiento para que cada día tengamos esa buena noticia presente en nuestras vidas. Cada mañana al despertar, demos gracias por el Señor Jesús. Cada momento triste o alegre, de triunfo o de derrota, pensemos en ese Jesús que nos levanta, en ese Jesús que nos ofreció lo mejor que tenemos. Permite, Señor, que cada día, con esa fidelidad, con ese amor, con esa entrega, podamos, Señor, decirles a otros que Jesús vive. Perdona si hemos callado y te hemos tenido en la tumba. No le hemos dicho al que está al lado de nosotros. No nos hemos movido nuestros labios a nuestra familia, diciéndoles que Cristo vive. A nuestros amigos, a nuestros compañeros, que el Señor Jesús murió y resucitó. Que el Señor Jesús es el camino para la vida eterna. Señor, que no seamos una iglesia que se apaga. Que no seamos como esa iglesia que en el Apocalipsis, no por Jesús, sino que seamos como esa iglesia que, Señor, levanta tu nombre donde quiera que ande, con orgullo, con gozo y con alegría, Señor. Gracias, Señor, porque Jesús es nuestro Señor. Y en ese nombre hemos pedido y orado. Amén.